Y comencemos por recordar qué es lo que hace el método de descenso por gradiente y su variante estocástica. Lo que hacen estos métodos es actualizar los pesos de la red neuronal a partir de los pesos anteriores y llamémoslo W en T-1, es decir, los anteriores, y a esto le vamos a agregar un componente que nos dice qué tanto varían estos valores del error con respecto de estos pesos que tenemos. Bueno, eso ya lo hemos visto en sesiones anteriores, sin embargo lo vamos a poner aquí. Esto es básicamente como restarle el gradiente o podemos decir la derivada parcial del error con respecto de esos pesos que tenemos. Para controlar qué tanto se modifican estos pesos, le agregamos eta o también le hemos llamado la tasa de aprendizaje o learning rate en inglés, ¿verdad? Y esto es básicamente la ecuación que ya hemos estado viendo muchísimas veces y que ya nos deberíamos estar familiarizando. Pero bueno, lo que va a hacer este método es que para unos valores de W, pues vamos a tener cuál es el error con respecto de esos pesos que tenemos. Si teníamos una función así, lo que va a hacer es partir de un punto e irse moviendo hasta que podamos descender. Cuando le agregamos la parte estocástica, lo que cambia es como esta función. Y cada que cambiemos nuestro mini lote, pues vamos a cambiar un poquito la función, tal vez así por otra, y después pondremos otra y así conforme vayamos cambiando los conjuntos de datos. El comportamiento que va a suceder después es que el gradiente en cada instante que nosotros lo calculemos, pues va a variar porque vamos a estar cambiando los datos. Entonces de repente puede ir hacia acá y de repente puede ir hacia otro lado y luego para acá. Y así. Va a tener un comportamiento medio errático, pero pues nos va a dirigir hacia ese mínimo local. Una forma de que nosotros podamos evitar estos cambios tan abruptos que están pasando al cambiar los conjuntos de datos es que le agreguemos a lo que se denomina momento. ¿Qué significa este momento? Básicamente, si recordamos algo de nuestras clases de física, pues podemos recordar que una partícula tiene inercia. Es decir, puede tener una inercia de estar quieta o puede tener una inercia de estar en movimiento. Cuando nosotros a esta partícula le apliquemos una fuerza, entonces el estado de inercia de la partícula va a cambiar y va a empezar a moverse o tal vez se va a detener o va a acelerar. Y no suceden estos cambios de velocidad instantáneos. Entonces, lo que nosotros esperamos con el momento es que a un punto en el cual nosotros estamos en el descenso por gradiente, vamos a tener una cierta inercia que vamos a denominar con m. Entonces tenemos una dirección hacia la que se está moviendo nuestra partícula. En ese instante de tiempo, nosotros calculamos cuál es el gradiente, es decir, para dónde queremos que se mueva nuestra partícula en ese instante. Como resultado, vamos a tener que para ese instante vamos a tener un movimiento que va a perturbar la inercia de la partícula. Y esto va a ser el gradiente. Para simplificarlo, lo voy a representar con la letra que ya conocemos, que es nabla de nuestra función de error. Eso es el gradiente. Y como queremos que vaya hacia abajo, pues recordemos que es negativo. Lo siguiente sería, bueno, ahora entonces ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestra inercia que llevamos o hacia la nueva dirección que nos está diciendo el gradiente? Pues bueno, aquí lo que podemos hacer es, en lugar de hacerle caso a uno solo, hagamos la combinación de ambos. Por lo tanto, hagamos la suma de estos dos vectores y vamos a tener pues un vector por acá resultante. Entonces, la partícula ahora, en lugar de moverse hacia donde antes habíamos pensado que era m, y combinándola con el nuevo gradiente, pues nos va a llevar a una nueva dirección. Y entonces esta va a ser la dirección efectiva hacia donde se va a mover nuestra partícula. Este vector verde es hacia dónde nos vamos a mover. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, vayamos a nuestra ecuación original, que ya tenemos aquí. Para ahora calcular cómo vamos a actualizar los pesos de nuestra red neuronal, lo vamos a hacer en dos pasos. El primer paso sería calcular este vector que tenemos aquí en verde. ¿Ok? Entonces, este vector en verde va a ser como el momento que nosotros vamos a aplicar, ¿ok? En el tiempo t, claro, va a ser igual a la combinación de estas dos cosas, ¿no? El momento anterior más
el gradiente que nosotros calculemos. Ok, ahí estamos calculando cuál es el momento o la resultante de esa suma de dos vectores. Y esta ecuación como tal podría funcionar, sin embargo, tiene todavía un detalle. Cuando nosotros sumemos dos cosas, pues va a resultar que se va a ir aumentando. Vamos a suponer que esta segunda parte que yo escribí acá fuera por alguna razón igual que la primera. Entonces estaríamos como duplicando el valor de ese vector. Y no queremos duplicarlo, sino lo que queremos en realidad es combinar ambos. Así que para combinarlos vamos a agregar un agente extra que va a hacer las veces de una suma pesada. Entonces diremos que va a ser mt y voy a escribir beta como un factor que multiplica a m anterior más 1 menos beta, ¿verdad? Para que haga la otra parte complementaria. Y ya ahora sí escribimos el gradiente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Agregar este elemento beta, que cuando beta sea igual a 0.5, pues vamos a tener una combinación igualitaria, ¿no? La primera parte va a ser 0.5 y la segunda parte también va a ser 0.5. Si beta lo hacemos igual con 1, pues solo le estaremos haciendo caso a nuestro momento y ya desechamos lo que nos diga el gradiente en ese instante. Pero si beta lo hacemos 0, entonces tendríamos el descenso por gradiente tal cual lo hemos definido en otras sesiones previas. Bueno, regresando a esto, entonces esta sería nuestra ecuación corregida y para no meter más ruido, borremos esta que tenemos aquí anteriormente y hagamos la segunda parte, que sería actualizar los pesos de la red a partir de nuestros pesos anteriores, o sea, en t-1, y recordemos que vamos a agregar el negativo, ¿verdad? Porque queremos hacer un descenso. Y vamos a agregar nuestra tasa de aprendizaje por el momento. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a tener como nuestra ecuación de el descenso por gradiente cuando utilicemos momento. Y recordemos que tenemos pues los pesos anteriores y le quitamos la tasa de aprendizaje multiplicada por el momento. Y eso sería básicamente todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero vamos a ver cómo se comporta en un ejemplo ya práctico de programación, ¿no? Para ver qué es lo que le está pasando. Para esto pues vamos a recurrir, como ya saben, a nuestros ejercicios de programación que los pueden descargar desde el repositorio. En este caso vamos a tratar de optimizar una función que se denomina función de Bayle, que es bastante complicada y ahorita la vamos a ver. Aquí está la función de Bayle y el punto mínimo está aquí en el punto rojo y tenemos que llegar al punto rojo, ¿verdad? Es una función pues que tiene varios mínimos locales. Los puntos azules serían como puntos bajos, pero el mínimo solo está aquí en el punto rojo. Bien, entonces para este caso lo que vamos a hacer es colocar nuestro punto inicial como en esta parte, aquí donde estoy señalando con el cursor, para que podamos tratar de llegar a ese punto, ¿ok? Y primero vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos el descenso por gradiente estocástico normal. Si utilizamos el descenso por gradiente estocástico normal, vamos a ver que inicia desde este punto, trata de avanzar, pero se queda ahí en ese mínimo local, ¿no? Porque es como una especie de valle que tenemos que pasar aquí y luego volver a subir esta montañita y luego volver a bajar. ¿Ok? Entonces, este método se queda estancado ahí. Y bueno, les voy a mostrar aquí la ilustración para que lo puedan ver. Entonces podemos ver cómo comienza el método de descenso por gradiente. Trata de moverse, pero pues se queda estancado ahí. Y no importa si nosotros le ponemos muchísimas iteraciones, no va a pasar de ahí. Y ahora pues vamos a probar con nuestra variante de descenso por gradiente con momento. Desde el mismo punto inicial, vamos a ver qué pasa. Podemos observar que ahora nuestra partícula agarra impulso, ¿ok? Empieza a calcular cuál es la dirección, pero va acumulando el momento, es decir, va acumulando inercia y ya al final sí logra superar como el pequeño valle que teníamos ahí y ya entonces se dirige hacia
la parte en donde está el mínimo global. ¿Ok? Entonces estamos agregando un componente a esta parte del gradiente en donde generamos una cierta inercia. Si le dejamos más iteraciones, pues eventualmente va a llegar ahí al mínimo global. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos recapitular de esto? Que el momento lo que hace es agregar un componente, llamémosle de cierta forma como inercia, y que va a permitir que los pesos se vayan ajustando de acuerdo no solo al instante en el cual estamos calculando el gradiente, sino también a cómo es que se ha estado moviendo previamente cada uno de esos pesos. Así que bueno, pues nos veremos en una siguiente sesión y hablaremos de unos optimizadores todavía más complicados que agregan más cosas para obtener mejores resultados. Bye.